Lo que son curvas dosis-respuestas, las cuales se dividen en curvas dosis-respuesta convencionales y curvas dosis-respuesta no monotónicas. Las curvas dosis-respuesta convencionales se podrá decir que se dividen en dos tipos: las curvas dosis-respuesta graduadas, las cuales se enfocan en el individuo y nos permite observar cómo conforme se aumenta la dosis, también aumenta la respuesta en magnitud, mientras que las curvas dosis-respuestas cuánticas se enfocan en la población y nos permite observar cómo conforme se incrementa la dosis, también aumenta el porcentaje de población afectada. Esta relación nos permite determinar la dosis letal media de un fármaco y determinar el efecto terapéutico de un fármaco para generar una dosis efectiva media. Ahora bien, si nos enfocamos en la gráfica que se presenta en la diapositiva, podemos observar cómo esta representa los valores de dosis letal media de dos compuestos, donde ambos son de 10 miligramos sobre kilogramo, pero como también podemos observar, las pendientes de sus curvas de dosis letal media son muy diferentes. Esto obedece a que la pendiente de dosis letal media del compuesto Y es igual a 5 miligramos sobre kilogramo. Por lo tanto, la mitad de los individuos expuestos a este compuesto morirán, mientras que el 25% de los individuos expuestos al compuesto X morirán. Los valores del índice terapéutico varían ampliamente, donde los fármacos con un bajo nivel de índice terapéutico deben administrarse con precaución. Un ejemplo de estos son los agentes quimioterapéuticos del cáncer, mientras que los fármacos con un alto nivel de índice terapéutico son más seguros en ausencia de una respuesta alérgica conocida. Un ejemplo de estos podría ser la penicilina. Teniendo en cuenta que los valores del índice terapéutico varían entre el 1 o 2 a más de 100. Ahora bien, pasando a las curvas dosis-respuesta no motónicas, se pueden representar de tres maneras: en forma de U, en forma de palo de hockey y en forma de U invertida, donde las curvas dosis-respuesta en forma de U son usadas para la representación de metales esenciales y vitaminas, las cuales muestran que en dosis bajas se observa un efecto adverso debido a la deficiencia de estos nutrientes para mantener la homeostasia, y a medida que la dosis se incrementa, se recupera la homeostasia y se alcanza el fondo de la curva dosis-respuesta en forma de U. Conforme aumenta esta cantidad requerida, se corre el riesgo de que se genere una toxicidad por sobredosis, esto por el objetivo de mantener la homeostasia. Como se mencionaba anteriormente, también hay curvas dosis-respuesta en forma de palos de hockey, las cuales son empleadas para la representación de tóxicos que también son subproductos metabólicos, los cuales, cuando los mecanismos de protección endógena están sobresaturados, se observa una respuesta tóxica. Y finalmente tenemos las curvas dosis-respuesta en forma de invertida, las cuales se generan cuando se produce una regulación negativa del receptor después de su exposición a un ligando, o cuando se produce un efecto negativo adicional y diferente en una concentración. Como un ejemplo de ello tenemos al estrógeno, que a niveles altos se pueden tener efectos máximos, mientras que en niveles suprafisiológicos sus efectos se reducen gracias a la regulación negativa de los receptores del estrógeno. Bueno, yo les hablaré sobre la tolerancia e intolerancia de un fármaco. Bueno, la tolerancia más que nada viene siendo la disminución en la respuesta a un fármaco que se utiliza repetidamente. Esto nos dice que nuestro cuerpo va a soportar cierta cantidad del fármaco, o sea, la cierta biodisponibilidad, ya que pues a mayores cantidades nos vamos a provocarnos una intoxicación por esto mismo. Y pues a esto también se debe una resistencia, que es una resistencia al fármaco, que esto viene siendo el desarrollo, la resistencia más que nada viene siendo el desarrollo de la capacidad de soportar el efecto previamente destructivo de un fármaco por microorganismos o células tumorales. Y la intolerancia más que nada viene siendo una manifestación de varias reacciones inusuales a sustancias particulares como nutrimentos o medicamentos. Aquí en la intolerancia, pues más que nada es que nuestro cuerpo no tolera ese fármaco, y pues lo que pasa nos llegará a provocar una intoxicación, si se podría llegar a decir así, ya que nuestro cuerpo no lo tolera porque las enzimas encargadas del transporte de los fármacos no van a reconocer al
al sitio activo, más que nada, del fármaco como una ayuda, sino más que nada lo van a interpretar como un agente patógeno, y pues esto lo que va a hacer va a se podría decir deshacer del sitio activo del fármaco, y pues no va a tener nada, y por tanto nos va a provocar una reacción alergénica que nos va a llevar a unos síntomas y signos que ya puede ser sudar frío, también nos puede, en los peores de los casos, nos puede llegar a una asfixia, donde nuestras vías aéreas se cierran, más que nada se contraen y no nos permiten el flujo de aire a través de nuestra nariz a nuestros pulmones, o sea, del exterior al interior. Y pues un ejemplo de ello son las personas que son intolerantes o más que nada alergénicas a la penicilina, pues ya que, como saben, si se le da cierta acción, bueno, si se le da ese medicamento, pues se va a tener una reacción alergénica. Y más que nada, aún se desconoce de lo que se estuvo investigando, se desconoce la causa principal de a qué se debe la intolerancia a ciertos fármacos y con ciertas personas. No se tiene algo todavía en concreto. A continuación, veremos lo que es la taquifilaxia. Este término, que se emplea en el contexto médico clínico para describir un fenómeno fisiológico muy particular, es la disminución de la respuesta de un paciente a una droga o un fármaco específico luego de su administración, bien sea inmediatamente después de las primeras dosis o bien después de varias exposiciones continuas a la misma. Como se muestra en la tabla, podemos ver la comparación entre el efecto y el tiempo y las administraciones que ocasionan picos farmacológicos durante la administración. Un ejemplo de esta condición fisiológica sería la efedrina como antiasmático. Este tendrá una acción terapéutica como broncodilatador adrenérgico y es utilizado para tratar el asma, ya sea para tratar los brotes o de manera preventiva para evitar los síntomas. La idiosincrasia de los fármacos es la respuesta normal cualitativamente distinta de los efectos farmacológicos característicos de la droga. Por lo general, estas respuestas idiosincráticas son causadas por diferencias genéticas en el metabolismo del fármaco o por mecanismos inmunológicos. También puede deberse a las deficiencias enzimáticas, y es importante mencionar que no se observa con frecuencia en la mayoría de los pacientes. Un ejemplo de esto podría ser una fracción de hombres de piel negra que desarrollan una anemia hemolítica grave cuando reciben primaquina como tratamiento antimalárico. Esta evolución se debe a una genética de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa eritrocitaria. El efecto terapéutico se refiere a las respuestas después de un tratamiento o de cualquier tipo cuyos resultados se consideren útiles y favorables. Este efecto terapéutico obtiene que cuando una vez se haya diagnosticado la patología, una enfermedad o un trastorno en nuestro estado de salud, y se decide iniciar con un tratamiento de farmacológico en espera de que los fármacos o medicamentos den efecto. Anteriormente habíamos hablado de que la farmacodinámica estudiaba los efectos bioquímicos y fisiológicos. Ahora estudiamos que la farmacocinética justamente es el estudio de lo opuesto del efecto del organismo sobre el fármaco. Y tenemos algunos categorías terapéuticas, como vienen siendo los analgésicos, que es contra el dolor, los anestésicos, que es para adormecer al paciente en cirugía, insolíticos. Tenemos diferentes categorías de terapias, ¿sale? Como los analgésicos, que es contra el dolor, los anestésicos, que es para dormir al paciente en quirófano, los ansiolíticos, que es contra la ansiedad, los antibióticos, que es contra las infecciones bacterianas, los antimicóticos, que es prácticamente contra los hongos, anticonceptivos para el embarazo, entre otros, ¿sale? Bueno, continuando con el tema toxicidad de fármacos y envenenamiento, tenemos lo que son los efectos adversos de los fármacos, que principalmente son 7 diferentes tipos de intoxicaciones o efectos adversos.
que son los efectos no terapéuticos y suelen aparecer después de la aplicación de dosis terapéuticas y que en una situación determinada son efectos indeseables. Estos los podemos asignar como dolores de cabeza, diarrea u otros síntomas que no son tan graves pero que a la vez son molestos durante una enfermedad, causadas por la misma enfermedad o el medicamento. Luego están los efectos secundarios, que son consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco. Por ejemplo, tenemos los antibióticos, que se usan para la eliminación de las bacterias u organismos causantes de enfermedades, pero que a la vez causan daño en las bacterias buenas como en la flora intestinal, causando una descolonización más grande que después nos podría afectar a nuestro metabolismo. Luego tenemos el caso de las reacciones tóxicas, que estas ocurren cuando se utiliza una dosis superior de un fármaco a las que indica el margen terapéutico. Tenemos el ejemplo de los anticoagulantes, que cuando se usan en dosis muy grandes, estas llegan a producir hemorragias. Luego está la intolerancia, que es la aparición de efectos tóxicos característicos de un fármaco en un paciente que realice dosis terapéuticas. Es cuando a un paciente se le administran las dosis correctas, pero su organismo exagera en la reacción como si se hubiera administrado una dosis elevada. Luego continuamos con la idiosincrasia y la alergia, que son respuestas anormales que presenta un paciente después de aplicársele o estar expuestos a una dosis normal de un fármaco. Esto quiere decir que no es una intoxicación o algo parecido, ya que en ambas son la misma causa del problema, pero en el caso de la idiosincrasia es causada por factores genéticos, mientras que en la alergia es causada por el sistema inmune. Luego tenemos las interacciones adversas farmacológicas, que básicamente estas consisten en utilizar dos fármacos que se atenúen o se potencialicen uno a otro, ya que de manera concomitante uno de ellos potencia o disminuye la acción del otro, se inhiben o potencia el uno al otro causando efectos adversos, que podría ser una intoxicación o algo parecido.